El tema a tratar en esta ocasión es por demás, como sabemos, acerca de la palabra del Señor y principalmente el hecho de que tratándose del Señor Jesús es único y verdadero y una cuestión realmente extraordinaria. Nuestro tema es la bendición de creer en Jesús. Creer en Jesús es una bendición, es la bendición única. En este sentido, entonces, vamos nosotros a meditar en la palabra del Señor y para poder nosotros desarrollar nuestro tema en esta ocasión, vamos a leer allá en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y versículos 25 y 26. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, que dice de la siguiente manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nosotros, en un momento dado como creyentes y aquellos que confiamos en el Señor Jesús, hablamos acerca de Él y tratamos en relación con el hecho de que conocemos y vemos y hemos oído y al mismo tiempo leído, y si somos lectores continuos de la palabra de Dios, pues nos preciamos de serlo. Pero la pregunta candente que el Señor Jesús dirige a cada uno de nosotros es esta: ¿crees esto? El Señor Jesús le dirige estas palabras a Marta. Ya había comentado con ella respecto a la situación, como nosotros sabemos, que estaban viviendo, el hecho de que Lázaro había muerto. Y entonces el Señor, al acercarse a la tumba, les dice, y al estar delante de la tumba, les dice que quiten la piedra. Entonces esta Marta le dice que pues se hiede ya y es de 4 días. Y entonces el Señor le replica y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tu hermano, y también le dice: tu hermano resucitará. Y dice: yo sé que resucitará en la resurrección. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese sentido, nosotros vamos a desarrollar nuestro tema, el hecho de que en realidad es una bendición creer en el Señor Jesús. Nosotros vemos incluso a nuestro alrededor, ¿quién no ha visto a nuestro alrededor más en nuestros tiempos el hecho de que se celebra el nacimiento de nuestro Salvador y vemos luces por todas partes y nos sentimos maravillados y nos sentimos de una manera realmente increíble al contemplar tantas luces y al contemplar tantas cosas que se relacionan con el Señor en un momento determinado? Y entonces nosotros nos regocijamos y nos gozamos y nos deleitamos en aquello que vemos, pero en realidad nosotros sabemos la gran bendición de creer en Jesús. Creer en Jesucristo es lo único que vale la pena en este mundo. Porque si nosotros lo examinamos y vemos, nos daremos cuenta con que en el creer en el Salvador, no solamente ganamos en nuestra vida, sino que ganamos al mismo tiempo por toda la eternidad. Es por eso que se hace necesario que nosotros reflexionemos por unos momentos para ver hasta qué punto estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo, entonces nosotros definitivamente sabemos y entendemos que todo lo demás no vale la pena. Porque todo lo demás es vanidad. No importa qué sea, termina con la muerte y ahí terminó todo. Pero después existe otro estado, otra situación del hombre. Y hasta qué punto en realidad nosotros podemos estar seguros de que vamos a vivir en la otra vida o vamos realmente a morir. Aquí la clave es Jesucristo.
Él es la clave. Por eso, lo único, vuelvo a recalcar, lo único que vale la pena es creer en Jesús. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, en este breve pasaje tenemos lo que nosotros podemos considerar como la causa fundamental por la cual nosotros, al creer en Jesús, realmente es una bendición. Es una bendición. Aparte de todo lo que esto significa, el hecho de depositar nuestra confianza en nuestro Salvador, en el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué es una bendición? Primero, porque Él es lo que dice ser. Él es. Él es lo que dice ser. Versículo 25 al principio dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Qué importante declaración de parte de nuestro Salvador. El hecho de que Él sea la resurrección y la vida termina con todo. Todo lo demás queda excluido. El hecho de que en ese sentido nuestro Señor Jesucristo tome la responsabilidad de ser la resurrección y la vida, en ese sentido entonces todo lo demás pierde significado, totalmente significado. ¿Por qué? Porque Él se arroga el derecho de resucitar, de dar vida. Él es el único. Ahora bien, como incluso nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras, cómo el Señor Jesucristo en realidad se arroga todo el derecho en relación con lo que Él es. Necesitamos nosotros realmente confiar y esperar el tener vida. Vayamos a Jesús, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Vida presente, vida futura y vida en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Él es la vida. Entonces, ¿de qué me sirve a mí creer en cualquier otra cosa si yo tengo la vida? Y al tener la vida, entonces yo puedo vivir con confianza y seguridad, porque sé que tendré vida después de esta vida, porque Él es la resurrección y la vida. Ahora bien, ¿andamos nosotros en tinieblas? No sabemos por dónde hemos de ir. Jesús dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Yo, la luz, he venido a este mundo para que el que anda en tinieblas le resplandezca la luz. Él es la luz. Pero no solamente eso, incluso antes que Abraham fuese, dice Jesús, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, lo que Él dice ser, lo es. La pregunta es ¿por qué? Porque se ha comprobado a través de los siglos que Jesús no es un mentiroso. No es un mentiroso. Lo que Él dice está avalado por la experiencia. Todo aquel que busca en Él aquello que necesita en su vida, lo encuentra. Lo encuentra. ¿Por qué? Porque Él, en ese sentido, podemos verlo que lo que Él promete es una realidad. Tenemos nosotros hambre y sed de justicia, incluso Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros incluso nos hemos sentido desamparados, tristes? Y en un momento dado, desolados, Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy.
entonces yo acudo a Él y encuentro que las palabras consoladoras que el Señor Jesucristo me dice son una realidad. Porque entonces no me siento solo. Y Él me lleva a pastos delicados. Él me lleva a aguas frescas. Y en ese sentido, entonces, yo encuentro que al entrar por la puerta que Él es también, dice, yo soy la puerta de las ovejas, paso y encuentro pastos delicados, aguas abundantes. Y todo lo que yo necesito, lo encuentro en Él. Entonces, ¿para qué voy a buscar a otro lado? ¿Para qué? Si tengo en Jesús todo lo que necesito y más. Eso significa entonces que creer en Jesús es la mayor bendición que puede existir. La mayor bendición. Creer en Cristo es una enorme, infinita bendición. Porque verdaderamente nosotros encontramos consuelo, fortaleza y ayuda en el Salvador llamado Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos más que Él. Por eso entonces nosotros encontramos con que lo que Él dice ser, lo es. Por eso, sin titubear, le dice a Marta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día postrero. Dice, no. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué? Increíblemente declaración de parte de nuestro Salvador. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ven? Entonces, ¿para qué buscar en otro lado? ¿Para qué andamos nosotros dando tumbos, buscando, arrodillándonos, haciendo sacrificios hacia otros monos o cosas por el estilo? Si tenemos un gran Salvador. Si tenemos nosotros aquel que da vida y vida en abundancia. Es por eso, entonces, mis amados hermanos, creer en Jesús es lo único que vale la pena. Lo único. El hombre puede tener riquezas, poder, autoridad y cosas por el estilo, pero eso termina en el sepulcro. Ahí terminan todo. Y después, eso no les va a dar vida. Nunca jamás. Ay de aquel que confía en las cuestiones vanidosas de este mundo. Confíe en Jesús. Es el único que tiene promesa de vida eterna. ¿Ven ustedes? Por eso entonces, para nosotros es una gran bendición creer en el Señor. Creer en Jesús. Pero no solamente eso. Es una bendición creer en Jesús porque por su demanda de creer en Él es único. Es único. Porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida, dice el versículo 25. El que cree en mí, fíjense bien. El que cree en mí, Él no nos lleva a ninguna otra parte. Él simplemente señala el punto que es fundamental. El que cree en mí. ¿En ustedes? Eso significa entonces que nosotros, al acercarnos a estas palabras que nuestro Salvador ha dicho, encontramos con que sus palabras son palabras sin titubeo. Él no titubea. Él no tiembla y dice, bueno, ¿qué les diré ahora? No, Él dice, el que cree en mí. Y nada más. ¿Ven ustedes? Y Él mismo incluso lo ha dicho en su palabra. Todos los demás son ladrones y salteadores. Todos. Fíjese bien. Todos los demás son ladrones y salteadores. Por eso no los oyen las ovejas. Las ovejas oyen la voz del Señor Jesús, porque Él es el único que dice, el que cree en mí. Crean en mí, nada más, crean en mí. Y en ese sentido incluso, Él mismo nos ha dicho, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie absolutamente.
puede decir, no, yo conozco a Jehová, el Padre. No, dice Jesús, estás equivocado. Porque el único que puede llegar al Padre soy yo. Y aquel que quiera llegar al Padre a través solamente de mí, lo hace. Porque deben de creer en mí. Porque yo y el Padre uno somos. Entonces, nosotros debemos de entender exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña, que Jesucristo, sin titubeos, nos invita a creer en Él. El que cree en mí. Vean ustedes. Ahora bien, en este sentido entonces, nosotros nos encontramos con que aquellos que somos lectores de la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Ven ustedes? Y al ser Hijo de Dios único, el mismo Dios, en su bautismo, en el monte de la transfiguración, dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él y a nadie más. A nadie más. Señor, ¿podemos hacer una enramada para Moisés y para Elías? No. Solo oigan a mi Hijo y a nadie más. Entonces, si Él demanda creer en Él, entonces eso significa que yo debo y es mi responsabilidad creer en Él. Por eso, cuando el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Mis amigos y mis hermanos, esto es muy importante, porque actualmente incluso hay una euforia por declararse supuestamente evangélicos cristianos o quién sabe qué, ¿verdad? Es una oleada que ha venido en nuestros tiempos. Pero en realidad, ¿nosotros estamos creyendo en Jesucristo? ¿Únicamente en Jesucristo? La Biblia dice, y es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, única en la cual nosotros debemos de basarnos para nuestra fe, para nuestra práctica de vida cristiana, que solo aquel que cree en Él, porque dice la Biblia, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Solo en Él. Nada más en Él. Porque Cristo dijo, vengan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí. Vengan a mí. Y yo los voy a hacer descansar. Yo. He ahí exactamente la invitación tan personal que Jesucristo hace a cada uno de nosotros. Por eso es una bendición creer en Jesús. Una bendición. Y por último, por sus promesas al creer en Él. Fíjense bien, nadie promete lo que Cristo promete. Nadie. Solo Jesús. ¿Y qué es lo que promete? Versículo 25 y 26, al final del 25 y el versículo 26. Dice, aunque esté muerto, vivirá el que cree en mí. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Verdaderamente. Una bendición creer en Jesús. Pero eso sí, solo debemos de creer en Jesús y en nadie más. Nadie más. Porque nadie tiene estas promesas que el Señor Jesús nos da. Nadie se atreve a decir esto. Esta realmente es una verdadera consolación para nosotros. Es decir, si vivo y creo en Él y muero, no moriré eternamente. Es la promesa de Jesús. La promesa de Jesús. De nadie más. De nadie más. Entonces, cuando nosotros
nos decidimos por creer en Jesús, no debemos de ponerle absolutamente nada que le añada algo al Señor, porque Él fue el único que dio su vida por nosotros, para salvarnos, para levantarnos de la tumba y tener vida eterna. Promete capitanearnos aún más allá de la muerte, porque dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Bien. Entonces, si lo crees, estás del otro lado. Pero si empiezas a añadirle que ahora creo en aquello y creo en ese mono y en otra imagen y aquellas, eso es abominación delante de Dios. Porque solo hay que creer en Jesús y en nadie más. Por eso es una enorme bendición, infinita bendición, creer en Jesús. Por eso yo te invito a que creas y confíes y esperes en el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.